Yo vengo a decirle a alguien que el Espíritu Santo está buscando gente que se conecte a Él para hablarle. El Espíritu Santo, yo te dije el domingo que Él no es loco. Él no se le anda acercando a todo el mundo. Él conoce la adoración genuina. Porque hay gente que brinca para que lo vean. Esto no se trata de que la gente te vea. Se trata de que Dios te vea. Era desierto el camino. Porque el Espíritu Santo le dijo a Felipe: por el camino de Gaza, que es desierto. O sea que por ahí no había gente. ¿A quién el etíope le dijo lo que quería? Y todavía hay gente que duda de que el Espíritu Santo le hable. Pero tú sabes qué pasa, que Él le habla a un adorador que lo conquista. Dile a alguien: desde hoy yo voy a conquistar el Espíritu Santo. Mi monzo cae, siéntese unos minutos. Ni que me enseque y anaya manso. Hay un solo que se lleva la gloria. Hay un solo que se lleva la gloria. Hay un solo que se lleva la alabanza. Porque hay gente que quieren creer que yo soy alguien. Hay gente que quieren creer que yo soy gran cosa. Hay un solo que se lleva la gloria. Hay un solo que se lleva la gloria. Y yo no puedo dejar de darle la gloria. Yo no puedo dejar de darle la gloria. Siéntese unos minutos, que voy a desatarle una palabra como el Espíritu Santo me ayude. Créeme que siento el fuego de Dios muy fuerte aquí, ¿sabe? Porque muchas veces la gente escucha que tú le dices algo y te lo profetiza. Pero no es lo mismo cuando tú ves la gloria de Dios manifestarse y tú ves el cumplimiento. El Espíritu Santo me ha dado como un tema: adoración que conquista el Espíritu Santo. Dile a alguien: es con mi adoración que voy a conquistar el Espíritu Santo. Donde te he leído en el libro de los Hechos, capítulo 8, relata una historia muy escuchada. Relata una historia muy predicada. Poca gente que estudia la palabra no conoce la historia del etíope. Poca gente que lee la Biblia no conoce la historia de Felipe y el etíope. Pero mientras oraba y el Espíritu Santo me trajo este versículo y me autorizó anoche a que predicara hoy de esto, entendí algo. Es nuestra adoración la que va a conquistar que el Espíritu Santo llegue. Hay tanta gente que quiere conocer al Espíritu Santo, pero lo quiere conocer sin el más mínimo esfuerzo de adorar. Y eso es lo que te vengo a hablar en esta mañana. Cuando Lucas relata en el libro de los Hechos, en este capítulo 8, dice que un ángel le habló a Felipe diciendo: levántate y vete al sur por el camino que va de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y dice que Felipe se levantó y fue camino donde el Espíritu Santo le dijo. Pero hay algo que te quiero explicar en esta mañana. Antes de que el Espíritu Santo le hablara a Felipe, hubo algo que me lo movió. Yo te estoy diciendo que la adoración que conquista el Espíritu Santo. Cuando estuve investigando sobre esta historia del etíope, la ciudad de Etiopía se encuentra al sur de Israel. Es una ciudad, Etiopía, que anteriormente, en los primeros tiempos antiguos, cuando Josué, cuando Moisés, se llamaba Cus. En este tiempo hay una parte que es Etiopía y otra se llama Sudán. Muy escuchado este nombre en África, Sudán. Pero cuando yo estudiaba acerca de este etíope que se mueve desde Sudán hoy en día, en ese momento de Etiopía, que queda al sur de Israel, al sur de Jerusalén, aproximadamente 2.500 kilómetros. Esta nación
la provincia más lejana de aquí del Distrito Nacional de la capital, del Parque Independencia, donde está el kilómetro cero, para usted recorrer cualquier punto cardinal de esta nación, la provincia más lejana le puede quedar a usted aproximadamente 300 y tantos kilómetros. La más lejana, Pedernales, Dajabón, usted tiene que recorrer unos 300 y pico de kilómetros. Y yo le estoy hablando de un hombre que tuvo que recorrer aproximadamente 2.500 kilómetros. Imagínese cuántas veces cruzó este paisito para él poder llegar desde donde él se encontraba y moverse hasta Jerusalén. Pero me impacta lo que dice aquí el versículo 27. Él está detallando que cuando Felipe se movió, dice: entonces sucedió que un etíope eunuco, te estoy leyendo para que entienda lo que voy a desatar, funcionario de Candace, reina de los etíopes. O sea que el eunuco era un funcionario de la reina Candace, y dice que estaba a cargo de todos los tesoros. Pero me impacta con lo que termina el versículo 27. Dice: él había venido a Jerusalén a adorar. O sea que ese hombre pasó 2.500 kilómetros desde su tierra natal, Etiopía, para él moverse a Jerusalén con la única intención de adorar. Y nosotros no tenemos que recorrer tanto, y se nos hace tan difícil el nosotros poder dar una adoración al Padre. Me impacta de este etíope, porque dice: funcionario de Candace, la reina de los etíopes. Pero cuando estuve investigando el nombre Candace, no es que la reina se llamaba Candace, sino que en Etiopía a las reinas, las mujeres que gobiernan, ese es el nombre con que llaman a las reinas. En esta ciudad él estaba trabajando con esta reina. Y mientras yo meditaba y el Espíritu Santo me inquieta, y digo: pero ¿cómo es posible un hombre etíope desde tan lejos, funcionario, eunuco, alguien que no tenía vida privada, no tenía familia? Porque el eunuco era alguien que ya no tenía posibilidad de casarse, porque no iba a poder cumplir con el mandato de reproducirse. Por lo tanto, estaba dedicado al reino. Y este hombre dejó el reino y recorrió, que dice que en carros, aproximadamente en los carros que se usaban en ese tiempo, tardaba 30 días en él poder llegar desde Etiopía hasta Jerusalén. Y cuando estoy meditando con el Espíritu Santo, y le digo: pero ¿cómo es posible que de una tierra tan lejana pueda alguien moverse con el único objetivo de venir a adorar? Es impactante lo que el Espíritu Santo me revela. El Espíritu Santo me comienza a hablar, investiga acerca de Etiopía, y fue impactante lo que pude encontrar. Etiopía anteriormente fue una tierra a la cual se le llamó Cus. Pero además de esto, ella recibió un nombre de aquel que la fundó, el cual se llamó Saba. Y si usted me está siguiendo, ya usted entiende de lo que yo le voy a hablar. Hay algo que el Espíritu Santo me enseñó y me dijo: así como cuando Salomón, la reina de Saba, tuvo que salir desde allá a ver la grandeza en la sabiduría de Salomón, a partir de Salomón en este reinado, ellos entendieron de que había un Dios grande, y todavía hay en Saba el lugar de los etíopes. Lo que pasa es que hubo un tiempo que Etiopía tenía el actual Yemen hoy, que también tiene el nombre de Yemen, pero en ese tiempo este pertenece a Arabia. Pero en ese tiempo Etiopía, el rey de Etiopía, era gobernante de Yemen y de Sudán de hoy. Cuando el Espíritu Santo me está enseñando esto, digo: es terrible. Y es impactante lo que ocurrió. Usted conoce que en el tiempo de Salomón,
La fama de la sabiduría de Salomón se movió por tantas partes del mundo que la reina de Saba recorrió los mismos 2.500 kilómetros solamente, pero hay una diferencia: que la reina fue a ver la sabiduría de Salomón, pero el etíope no fue a ver sabiduría. El etíope dice que fue a adorar. Y yo te estoy diciendo una adoración que conquista el Espíritu Santo. Conquistar es tu hacer que Él venga a ti. Yo le he explicado mucho a usted que es conquistar. Conquistar es cuando usted tiene una meta, un objetivo y usted lo quiere alcanzar. El conquistador es el que logra el objetivo por el cual tiene la finalidad que salió a buscarlo. O sea, que lo que queremos adorar y queremos el Espíritu Santo, necesitamos tener una adoración que lo conquiste. El Espíritu Santo no lo conquista cualquiera. Dile a alguien: el Espíritu Santo no lo conquista cualquiera. Cuando el Espíritu Santo me está hablando de la adoración que conquista, valga la redundancia, al mismo Espíritu Santo, y me habla de este etíope, es impactante para mí cuando me habla aquí de que Felipe, el Espíritu Santo le dice: vete al camino que va al desierto. Entendí algo. Entendí que ya como el etíope salió con el objetivo de venir a adorar a Jerusalén, pero yo entiendo que el etíope adoró, pero parece que él no adoró y no consiguió lo que él quería. El etíope quería conocer de Cristo. El etíope necesitaba una revelación, y ya el etíope se iba a Etiopía de nuevo. Recorrió 5.000 kilómetros, recorrió 2.500 de allá para acá, y tenía que volver 2.500 de aquí para allá. El etíope tenía que volver para atrás igualito, porque él descendió a Jerusalén a adorar. Pero hay algo que entendí ahí, que en el hecho de que él fue a Jerusalén a adorar, a él se le habló que la adoración viene con la palabra. Porque hay gente que quiere adorar sin tener la Biblia. La Biblia es lo que te va a enseñar cómo tú adoras. Es el manual que te va a enseñar cómo tú lo buscas. El objetivo del etíope fue adorar. Ese hombre estaba a 2.500 kilómetros y era una nación gentil. Ahí no eran judíos. Entonces, ¿cómo el etíope podía saber? Pero él quería adorar. Dígale a alguien: yo quiero adorar. Diga: yo quiero adorar. Y me impacta esto, porque la adoración del etíope fue tal que llegó a conquistar al Espíritu Santo. ¿Y cómo así, pastora? El etíope, me imagino yo que venía en su carro después de ir allá a querer recibir de Dios. Él quería recibir de aquello de que sus generaciones anteriores había tenido la fama. Porque no cree usted que cuando esa reina se movió de su país, de su reinado, era porque toda la nación sabía para dónde iba la reina? O sea que Etiopía sabía que en Jerusalén había algo diferente. Hay gente que tiene que entender que en ti hay algo diferente, y la gente va a transcurrir y va a venir de todas partes a ver la diferencia que hay en ti. Esto es impactante, porque entonces el Espíritu Santo le dice a Felipe: muévete. El etíope viene perturbado. Yo me imagino que allá en la celebración, allá en la adoración en la iglesia, le regalaron una Biblia, le dieron el libro del profeta, pero el etíope dice: ¿y con qué esto se come? Yo no entiendo nada de esto. Pero hay algo que el Espíritu Santo sabía, y era que había alguien que lo estaba adorando de manera que lo conquistó. Hay gente que cree que tú tienes que ser universitario, tú tienes que ser empresario. Aquí lo que se necesita es un corazón adorador. Dígale a alguien: se necesita un adorador. El etíope venía turbado con el libro, y él venía leyendo y no entendía nada. Pero ¿sabe qué me impacta? Que ya la adoración que el etíope había hecho había conquistado al Espíritu Santo de manera tal que ya le había preparado uno de los portadores de su Santo Espíritu, con la finalidad de que lo encontrara en el camino. Y esto es impactante para mí cuando el Espíritu Santo habla aquí de Felipe, porque conocemos que cuando Felipe llegó a Samaria, Felipe estaba predicando en Samaria, pero la gente no había recibido el Espíritu Santo a través de Felipe. Hay gente que cree que porque ellos no danzan y no brincan y no hablan lengua, no tienen el Espíritu Santo. Felipe no estaba hablando lengua, Felipe no estaba desarmando poder, pero tenía el Espíritu Santo. Conocía el Espíritu Santo, escuchaba
escuchaba al Espíritu Santo. Hay gente que quiere limitar a otros y entiende que el Espíritu Santo es la manifestación. La pastora habla mucha lengua, sí es verdad, yo hablo mucha lengua. Pero porque yo hable mucha lengua no es que el Espíritu Santo está más en mí que en ti. El Espíritu Santo, como está conmigo, tiene que estar contigo. Él tiene la manera de estar contigo. O sea, Felipe predicó en Samaria y dice que Pedro y Juan fueron a imponer las manos porque la gente no había recibido el Espíritu Santo. Pero entonces, pasando esto, inmediatamente el Espíritu Santo le habló a Felipe. O sea que él estaba en Felipe. Lo que pasa es que estaba en una manifestación diferente. Hay gente que tiene que entender que el Espíritu Santo tiene diferentes manifestaciones. Hay gente que se cree que el Espíritu Santo es alboroto. El Espíritu Santo es un silbido apacible. Él es amor, Él es ternura, Él es pasión. Él es tan humilde y tan apasionado. Tan humilde y tan apasionado que por eso Pablo dice que no contristemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Inmediatamente usted viene a los caminos del Señor y usted le acepta. Usted tiene un sello abstracto que usted no lo ve. Usted tiene un sello invisible con el cual usted está sellado. Tú sabes lo que ocurre, lo que predicó mi hijo Julio el viernes. Entonces el Espíritu Santo, si tú lo contristes, él se va, porque él es muy delicado. Pero él no está solamente en la manifestación. Él está en la manifestación porque la primera muestra, cuando él llegó el día del Pentecostés, fue que dice que hubo un terremoto y fueron repartidas géneros de lengua. Pero lo primero fue porque él llegó como terremoto. Por eso cuando Elías se escondió en la cueva y estaba esperando a Dios, él estaba esperando el fuego y no estaba ahí. Él estaba esperando cuántas cosas y no estaba ahí. ¿Y dónde estaba Dios? En el silbido apacible. O sea que en el Pentecostés llegó como terremoto. Dile a alguien, hoy Él está en el silbido apacible. En el silbido apacible Él está ahí. Es impactante esto. Cuando el Espíritu Santo me está enseñando esto, Felipe estaba conectado con el Espíritu Santo porque había un adorador el cual había conquistado. Hay alguien que tiene que entender que tu adoración conquista el Espíritu Santo de manera tal que Él va a mover la ficha clave que Él tenga a fin de que tú puedas recibir lo que tú le estás pidiendo. Yo le estoy diciendo que la adoración conquista el Espíritu Santo. Es porque ese etíope quería adorar pero no sabía. Él quería adorar pero no conocía. Así hay gente que quiere adorar, quiere buscar a Dios y no conoce. Por eso te traigo noticias. Primero está la palabra. Al etíope en Jerusalén le dieron el libro del profeta. Le dieron, lea, que cuando usted lea, usted va a saber que adorar. Usted no puede adorar lo que usted no sabe. Por eso fue que Jesús le dijo a la samaritana, ellos están adorando aquí y allá porque no saben a quién adora. Dígale a alguien, yo sé a quién yo estoy adorando. Yo sé a quién estoy adorando. Movió Felipe de manera tal que el etíope, usted conoce la historia, él viene leyendo el libro. Pero lo que yo te quiero explicar en este día, ¿sabe qué? Que el hecho de que el etíope estaba leyendo el libro, esto hizo que él entendiera quién tenía que adorar. Pero él por sí solo no lo podía entender, porque él no tenía el Espíritu Santo. Pero cuando conquistamos el Espíritu Santo, Él va a conquistar la fuente. Cuando tú le dices, Señor, yo necesito predicar, Él va a mover a aquel que te va a enseñar a predicar. Cuando tú le dices, yo quiero danzar, Él va a mover a aquel que te va a enseñar a danzar. Cuando tú le dices, quiero profetizar, Él va a mover al que te va a formar para profetizar. El etíope venía del viaje y había adorado, pero entiendo que no adoró como tenía que adorar, porque él no conocía a quién iba a adorar. Pero el mismo Espíritu lo mueve a que venga leyendo. Usted conoce la historia. Él está leyendo Isaías 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Él viene leyendo esto. El etíope quiere adorar, pero el Espíritu Santo movió a uno que no brincaba y saltaba, pero que tenía los oídos conectados a él. Yo vengo a decirle a alguien que el Espíritu Santo está buscando gente que se conecte a él para hablarle. El Espíritu Santo, yo te dije el domingo que él no es loco. Él no se le anda acercando a todo el mundo. Él conoce la adoración genuina, porque hay gente que brinca para que lo vean. Esto no se trata de que la gente te vea, se trata de que Dios te vea. Era desierto el camino, porque el Espíritu Santo le dijo a Felipe: por el camino de Gaza, que es desierto. O sea que por ahí no había gente. ¿A quién el etíope le dijo lo que quería? Y todavía hay gente que duda de que el Espíritu Santo le hable. Pero tú sabes qué pasa, que él le habla a un adorador que lo conquista. Dile a alguien: desde hoy yo voy a conquistar el Espíritu Santo. Este etíope necesitaba una palabra. Y necesitaba, ¿sabe qué? Que le fuera manifiesto al dueño de la adoración. Y en ese momento el Espíritu Santo mueve a Felipe y le dice: vete por el camino al desierto que va a Gaza. Tú sabes que me impacta esto, que por ese camino no había, ¿cómo se dice? Localié. La gente, los paparazzi, lo que hablan, lo que dicen: por ahí viene un carruaje. En un desierto hay poca gente. En un desierto cruza el único que está obligado a pasar. Así hay gente que están arrinconados en su casa y le están orando a Dios y dicen: Dios no se acuerda de mí. Yo te tengo noticias. No importa dónde te metas, hay uno que te conoce, y allá vamos a ver a alguien. Allá lo vamos a ver y le va a decir: ese es un adorador. Hay alguien que tiene que adorar en la intimidad. La adoración es en la intimidad. La adoración no es pública. Este hombre fue a adorar y él adoró como él pudo. Pero cuando él estaba leyendo, me impacta que llegó Felipe. Y no te voy a relatar mucho de esto porque te voy a desatar la palabra, pero te voy a explicar esto. Cuando él llega, entonces Felipe se acerca y viene el hombre. Yo me imagino que está detenido en el carro y Felipe se acerca y ya lo ve leyendo. Por eso es que nosotros, los que le servimos a Dios, tenemos que estar percibidos. Tú ves evangelios que ven gente turbado y no le dicen: mi hermano, Dios te bendiga, ¿qué te está pasando? Quiero orar por ti. Felipe vio a ese hombre turbado y le dijo: tú entiendes lo que tú lees. Hay alguien que está esperando que tú le preguntes cómo tú te sientes, la condición en que estás. ¿Tú crees que puede cambiar? Pero tú sabes quién tiene esta actitud: aquel que tiene la conexión con el Espíritu Santo. Felipe simplemente se detuvo, porque cuando el Espíritu Santo le dijo a Felipe, no le dijo: viene un etíope nunca. El Espíritu Santo le dijo: muévete al desierto. Y hay tanta gente que el Espíritu Santo le dice: levántate a orar, y dice: Hay tanta gente que el Espíritu Santo le dice: 21 días de ayuno. Yo no creo que fue así. ¿Por qué hay que ayunar tanto? Porque la gente está esperando la manifestación del Espíritu Santo, pero no entiende que hay que adorar. Este hombre recibió palabras a través de Felipe, pero él corrió 2500 kilómetros en un bendito carro de rueda a caballo. Él hizo un sacrificio de un mes con el único objetivo de adorar. O sea que hay tanta gente que está esperando la respuesta del Espíritu Santo, pero yo te vengo a decir en este día que es necesaria una adoración. Lo que va a conquistar la respuesta del Espíritu Santo es la adoración con sacrificio. Por eso me gusta que David dice en Crónicas: yo no daré a Dios nada que a mí no me cueste. Porque hay gente que quiere adorar a Dios con el sacrificio del otro. Tú sabes la gente que te dice: ora por mí. No me malinterprete, porque yo como pastora tengo que orar por todos ustedes, aunque ustedes no lo crean. Como dicen los muchachitos, por todos ustedes. Y oro con el amor del mundo. Pero tú sabes qué es lo que pasa, que a veces hay gente que tú le dices: vamos a tener tantos días de sacrificio, y te dicen: inclúyeme ahí. ¿Y tú cuándo te vas a incluir? Alaba. El etíope vino de Jerusalén. El etíope salió, y yo me imagino que el etíope, como funcionario, no andaba solo, porque un funcionario no podía andar solo, él andaba con más gente. Pero ninguna de esa gente tenían el conocimiento para decirle lo que le entendía. El Espíritu Santo movió a Felipe, que le dijo: entiende lo que lee. Me gusta que ese hombre fue tan humilde que le dijo: ¿y cómo yo voy a saber si nadie me lo explica? Hay tanta gente que está esperando que tú le expliques y tú no lo has hecho. Pastor, ¿y cómo así?
Hay mucha gente que entiende que no conoce la palabra. Hay mucha gente que dice: yo no sé predicar. Pero lo que a ti te pasó la semana pasada, el domingo en la tarde, tú se lo contaste a 5 gente. ¿Verdad que sí? La comida que te comiste allí, si Génesis la hizo salada, no, esa comida es buena, tenga cuidado. Pero la comida que tú te comiste allí, bueno, me gustó la ensalada rusa, fulana, eso me gustó. Pero lo que Dios predicó se le olvidó. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No es que tú no sabes predicar, es que tú tienes que hablar de lo que tú has vivido. Es que tú tienes que hablar de lo que tú escuchaste. El etíope se movió a Jerusalén porque escuchó. La reina de Saba se movió porque escuchó. Entonces, para que una gente escuche, tiene que haber alguien que predique, dice Pablo. ¿Cómo van a saber si nadie le predica? Esto fue la lección que el etíope le dijo a Felipe. ¿Y cómo voy a saber si no tengo quien me lo explique? Esto lo está diciendo, dice el autor, de lo de otro. Oiga eso. Hay tanta gente. La pastora está predicando para mí o para otro. Alaba, diga eso para mí. Sí, ustedes están serios. Pero yo le estoy desatando esto y yo le tengo que desatar algo muy fuerte ahora. Él le está diciendo, ¿él está hablando de él o está hablando de otra persona? El etíope no tiene la más mínima idea. Ahora él sabe que quería adorar. Hay gente que quiere adorar. Y el que quiere adorar es el que conquista el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo meditaba con el Espíritu Santo esto, escuche esto. Nosotros estamos cerquitica del lugar de adoración y se nos hace tan difícil adorar. Y yo meditaba con el Espíritu Santo. Tenemos todas las facilidades. Tenemos las palabras, pero no las queremos leer. Cuando tú le dices, si yo hubiese dicho, hay un estudio bíblico el domingo, tal vez mucha gente no viene. Porque nosotros queremos el fuego y la manifestación. Pero yo te tengo noticia. El fuego y la manifestación va a llegar donde uno que tiene la palabra. El fuego y la manifestación no va a llegar donde un cualquiera. El fuego y la manifestación va a llegar donde uno que se interesó y lo buscó. Oye, ese eunuco no sabía de quién hablaba. Él no sabía lo que leía, pero él lo estaba leyendo. Hay alguien que hoy tiene que motivarse a leer. Hay alguien que desde hoy dice: yo voy a leer. Levante la mano y diga: yo voy a leer la palabra de Dios. Y tú sabes qué pasa, que cuando tú lees la palabra, tú aprendes a adorar de tal manera que tú puedes conquistar al Espíritu Santo. Porque la gente anda buscando muchos trucos y anda buscando mucho atajo. Hay personas, y no me refiero aquí, a nivel de la iglesia en general, que a veces te anda buscando los trucos. Hay predicadores inclusive, y no acostumbro a decir esto, no acostumbro a hablar del que hace el mismo oficio que yo. A eso a mí no me llamaron, a mí me llamaron a predicar a Cristo. Pero a veces hay momentos que tú tienes que hablar con la única finalidad de que usted entienda lo que se le está predicando. Hay gente que la manifestación la quiere forzar con trucos y con actos, de manera que hacía Simón cuando estaba en Samaria y confundía a la gente y decía: tiene un poder y hay algo grande, pero Dios no estaba ahí. Entonces lo único que te va a hacer entender dónde está Dios y dónde no está Dios es su bendita palabra, es su bendita palabra. De tal manera que cuando el etíope pudo entender a través de Felipe la palabra, fue tal la palabra que entendió, que dice que Felipe entonces comenzó a predicarle a Cristo. Hay alguien que tiene que entender que tú tienes la mejor excusa para predicar a Cristo. Hay gente que dice: yo no sé cómo voy a predicar. La Biblia te habla de cocina, la Biblia te habla de empresa, la Biblia te habla de leyes, la Biblia te habla de construcción. O sea que si tú quieres predicar a Cristo, tú vas a encontrar cómo hacerlo. Felipe comenzó a predicar a Cristo. Y relata que el etíope más adelante, por el mismo conocimiento de la palabra, entendió que tenía que ser bautizado. O sea que hay gente que va a entender cuál es su ministerio y cuál es el plan de Dios en su vida cuando usted comience a estudiar la palabra. Si yo he venido hoy a decirte algo, nosotros vamos a un tiempo profético
Pero el tiempo profético viene por lo que dice la palabra. La profecía no viene porque nadie se la inventó. Por eso es que cuando Daniel clamó, y te he predicado esto, Daniel sabía que Jeremías había dicho: el pueblo va a estar en asolación, el pueblo va a estar cautivo, el pueblo se va a Babilonia, pero van a ser 70 años. ¿Y sabe qué pasa? Si Daniel no lee a Jeremías, si Daniel no lee el libro del profeta, entonces Daniel no conoce. Hay gente que está viviendo procesos porque no ha leído a fin de dar la adoración que va a conquistar el Espíritu Santo. ¿Entendí algo? El Espíritu Santo, para que tú me entiendas esto que te voy a desatar. Gracias, mía. Estamos en vivo. Y humanamente tomamos, ¿verdad? Si no hay agua, seguimos. Pero como somos humanos y sudamos, bebemos, ¿verdad? Dele la gloria a Dios. Es impactante esto. Como a través de la palabra, el etíope supo cuál era lo que la recompensa que él tenía. Él dijo: entonces, ¿qué me impide ser bautizado? Y Felipe le dijo una sola pregunta que yo te la voy a hacer a ti. Felipe le dijo: ¿tú crees en Jesucristo? Y él le dijo: yo creo. Pues estás apto para bautizarte. Hay gente que Dios le tiene el ministerio, Dios le dio la palabra, pero le falta decir yo creo. Le falta decir: Señor, tú lo hiciste. Hay alguien que hoy el Espíritu Santo le va a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está esperando a alguien que lo conquiste. Pero hay una adoración que lo conquista. Aquella adoración que viene fundamentada en la promesa. Aquella adoración que viene fundamentada en la palabra. Es impactante esto para mí. Porque cuando meditaba en el Espíritu Santo y decía: entonces, ¿por qué en este tiempo que estamos viviendo la gente tiene las redes sociales? Bendigo a la gente que me ve. Bendigo todas las transmisiones, porque podemos llegar hasta otros lugares. Por esto llegó hasta Etiopía la noticia cuando Salomón y cuando este etíope fue a Jerusalén. Y en ese tiempo no habían redes sociales. Me imagino que pasaron meses o años para llegar la información, pero la información llegó. Pero ¿sabe qué ocurre? Que nosotros tenemos demasiada comodidad. Nosotros tenemos la vida demasiado fácil para adorar. Y yo meditaba con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? ¿Qué está pasando hoy en día? Que tanta gente está clamando y no ve la respuesta. Porque este etíope dice que fue a Jerusalén a adorar, y después de recorrer los 2500 kilómetros volvía para atrás sin respuesta. Pero ¿sabe qué pasó? Que él dio una adoración que movió el Espíritu Santo, que cuando él pensaba que se iba vacío, entonces se fue lleno. Porque dice la palabra que él se fue gozoso cuando Felipe fue arrebatado de él. O sea que el Espíritu Santo, cuando lo conquistamos con la adoración y con la palabra, él va a entregarte, él te va a entregar aquello que tú le estás pidiendo. Te voy a explicar esto. Hay gente que se confunde con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A veces hay gente que cuando tú predicas de esta manera, y estoy haciendo alusión al Espíritu Santo, es el mejor amigo que puedo tener. Si no tuviera el Espíritu Santo, no tengo la capacidad de estar aquí de pie. Si no tuviera el Espíritu Santo, no tengo la capacidad de poder emitir una palabra. Si no tuviera el Espíritu Santo, no tuviera la capacidad ni el testimonio para yo poder predicarte un texto de la palabra. Todo lo que hago es porque el Espíritu Santo me lo dirige y me lo enseña. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú le dices a la persona el Espíritu Santo, entonces no entiende cómo va a clamar. Yo te vengo a explicar esto. Yo te tengo una noticia. El Espíritu Santo va a manifestar aquella petición que tú le hiciste a Dios. El eunuco etíope fue a Jerusalén a adorar a Dios, pero cuando fue a adorar a Dios, a través de Felipe se le reveló el Hijo, y se le reveló que a través del Hijo entonces venía el Espíritu Santo. Por eso Felipe lo bautiza y dice que se fue gozoso.
Y yo meditaba en esto. Espíritu Santo, ¿qué ocurre? Hay tanta gente que necesita ver respuesta. Hay tanta gente que necesita ver la manifestación. El Espíritu Santo obra nunca como tú le estás esperando. El Espíritu Santo es experto sorprendiéndonos. El Espíritu Santo, cuando tú le quieres exigir mucho, Él no actúa de esa manera. Él es sensible. Él es una persona. Y yo te estoy hablando de una adoración que conquista el Espíritu Santo. ¿Tú sabes cuál es la adoración que conquista el Espíritu Santo? Aquella que sale desde tu espíritu. Porque la Biblia relata que ¿quién conocerá el corazón de Dios? Dice Pablo a los Corintios. Dice: ¿quién conoce el espíritu del hombre o el corazón del hombre si no el espíritu del hombre? ¿Y quién conoce el espíritu de Dios si no el espíritu de Dios? Entonces, cuando mi espíritu, el espíritu de Ketty, sale de ella y se conecta con el Espíritu Santo, ¿sabe qué ocurre? Que el Espíritu Santo me trae lo que hay en el corazón de Dios. El Espíritu Santo revela lo que hay en el corazón de Dior. Hay alguien que va a adorar hoy de tal manera que va a mover que el Espíritu Santo traiga respuestas aquí hoy. ¿Sabe qué pasa? Que a veces somos tan duros que hay algo que Jesús lo dijo y se atrevieron a escribirlo Mateo y se atrevió a escribirlo Lucas. Cuando la generación, los mismos pueblos, los mismos creyentes, los mismos estudiosos, los fariseos, la población le estaba pidiendo una señal de las cosas que habían de venir, pidiéndole una señal, viendo la señal andante. Hay tanta gente que tiene la señal andante y no la quiere ver. Pastora, ¿qué usted me vino a decir? Jesús se atrevió a decirle a los fariseos y a todo el pueblo que quería saber una señal a causa de la profecía que él le estaba diciendo. Pero el eunuco no dio ninguna señal ni la pidió. El eunuco solamente se movió a adorar. Y cuando se movió a adorar, recibió la palabra. Esta adoración cimentada con la palabra hizo que aquel etíope conquistara la presencia de Dios e hizo que el Espíritu Santo se moviera hacia él, de tal manera que le entregara la victoria, que el hombre se fue gozoso. A tal manera que el etíope se fue y ni cuenta se dio más nunca de Felipe. Hay gente que el Espíritu Santo le va a entregar ministerio, le va a entregar promesa, que el proceso se te va a olvidar, la situación que viviste se te va a olvidar. Lo vas a tener solo para testimonio. ¿Sabe por qué? Esa generación no quería creer. ¿Y sabe qué Jesús le dijo? Confirmando esta palabra que te hablé hoy. Ustedes están pidiendo señal. Y dice que en el día del juicio, escuche esto, se te lo estoy hablando al paso para que usted me entienda. Y no lo estoy asustando, perdón. Jesús le dijo a través de Mateo, en el capítulo 12. Él dice que están pidiendo una señal y no se le va a dar más señal. Dice que se va a levantar la reina de Saba. Ella se va a levantar en el juicio porque ella llegó de los fines de la tierra para adorar. Y él le dijo: aquí hay más que Salomón. Hay gente que el Espíritu Santo está con ellos. El Espíritu Santo lo está buscando, pero no lo quieren adorar. No le quieren adorar. Hay alguien que hoy tiene que decir: yo voy a adorar.